adaptación de los movimientos sociales. Decía Jorge Carpizo, el derecho es el coordinador de la acción humana. Me quedo siempre con ese concepto, con ese significado. Lo que hay que hacer ahora es resignificar a los derechos humanos. Primero, a través de una socialización de los mismos, que la sociedad se apropie de una vez y por todas de estos derechos humanos, que no sean complejos, porque a veces hasta los abogados les es difícil entender, asimilar y aplicar estos derechos. Desde el preescolar, el kinder, tenemos que darle a los alumnos los valores, el conocimiento y la práctica de estos mismos a través de su enseñanza. Lo hemos intentado en toda la universidad y yo creo y estoy convencido que se puede extrapolar. Esta resignificación de los derechos humanos nos tiene que llevar a seguir con la política que hasta ahorita ha llevado a cabo. Sí cambiar, pero no hay que reinventar. Tenemos que ir consolidando esta gran comisión, hay que fortalecer el servicio profesional de carrera, la mediación y conciliación es muy importante para que los derechos humanos no solamente sea una especie de judicialización de los asuntos que le llegan a la misma comisión. Esto quiere decir que no por tener tantas recomendaciones se ve la eficacia o la eficiencia de un órgano, al contrario, hay que ir bajando este tipo de acciones. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Definitivamente con la educación, la culturización, la aprobación, la socialización de los valores humanos, a través de un concepto que muchas veces hemos olvidado y que es la dignidad de las personas y que es la base del árbol de los derechos humanos. Por eso, si esta soberanía opta por mi persona para esta comisión, ese va a ser el resignificado de los derechos humanos. Es importante establecer una visitaduría escolar de los derechos humanos. Hay que tratar esta violencia escolar desde las casas, desde los hogares. La operación mochila no debe de hacerse en la calle, debe hacerse desde el hogar. Y esto los derechos humanos pueden intervenir provechosamente. Diputados, diputadas, autonomía no quiere decir ínsula o independencia. Los humanos tienen que actuar coordinadamente, primero con esta soberanía, que es la que realiza las leyes, con el poder ejecutivo, con los poderes públicos, con la sociedad civil, para que tenga mayor significado, mayor impacto y trascendencia. Hay que crear una visitaduría en el sur, que es donde tenemos también una parte sensible de violación a estos grandes valores humanos. Hay que enlazarnos con las casas del mexicano en Estados Unidos, en California, en Texas, en Chicago. Tenemos que defender a los migrantes, pero sobre todo a un tema muy delicado, las mujeres. Hay que darle un énfasis a los derechos humanos de gran equidad de género. No podemos permitir que los feminicidios sigan aconteciendo. ¿Por qué? Sabemos el cómo se están haciendo, pero no el por qué. Tenemos que actuar de inmediato buscando las conductas criminógenas, sociópatas que tienen ya muchos elementos, las fiscalías, la propia Comisión de los Derechos Humanos, las universidades, para hacer una gran cruzada. Hay que proteger a la mujer, hay que terminar con este tipo de anomalías que se están dando ahora en 11 municipios, que es la alerta de género que se marcó desde el año 2015. Nuestros indígenas es muy importante, somos una cultura viva, donde otomís, mazahuas, tlahuí, matlacincas están vivos, tenemos que defenderlos, tenemos que hacer una agenda que esté permanentemente vinculada a este tipo de actuaciones por parte del poder, no menciono ninguno en particular, por parte del poder público. En síntesis es lo que yo les manifiesto con todo respeto, que sí, esta soberanía me elige para poder dirigir los destinos de esta comisión, resignificación, un acercamiento a la sociedad como parte fundamental de fortalecer este tejido social que el día de hoy
como todos lo sabemos, está endeble. Estoy a sus órdenes. Agradecemos su participación, doctor Jorge Olvera. Pregunto a las diputadas y diputados si desean hacer alguna pregunta y pido a la Secretaría conforme el turno de oradores. Diputado Raimundo y diputado Jesús. El turno de oradores ha sido integrado con los participantes siguientes: diputada Araceli Casasola, diputado Raimundo Garza, diputada María Mercedes y diputado Jesús Sánchez. Tiene el uso de la voz la diputada Araceli Casasola Salazar. Adelante. Gracias, presidenta. Bienvenido, doctor Jorge. Gusto en volverlo a ver. Ante esta creciente, yo sé que ya mencionó ahorita en su intervención un gran apoyo a las mujeres, lo dijo de manera muy general. Pero actualmente ante esta creciente de feminicidios que existen en nuestro país, y muy particularmente aquí en el Estado de México, que en realidad es una situación indignante y que provoca un temor para la sociedad. Entonces, además de que no es atendido la sociedad como tal y no da resultados el gobierno no atiende a la sociedad como tal y no da. Entonces la pregunta es muy concreta. Sé que mencionó el apoyo general a la mujer, pero realmente en este tema particular de los feminicidios, que lo mencionó muy rápido, ¿cuál sería su postura como aspirante al cargo de ombudsman mexiquense? Y me gustaría más que me enfatizara más respecto al feminicidio. Es un tema, insisto, reitero, delicado. Obvio, no acontece en esta sociedad nada más. El Estado de México tiene 17 millones de habitantes. Estamos ante un crisol, un abanico, un mosaico de contradicciones, inclusive de diferentes realidades. Si nosotros observamos los 11 municipios en donde acontece esta tipología o esta antinomia, vamos a detectar que existen numerosos factores criminógenos. Primero hay que atender una protección a la mujer desde que la misma nace con sus derechos naturales, para que pueda darse una protección unilateral, un blindaje a todo este tipo de acciones, pero sobre todo educar al hombre, al respeto hacia la mujer. Decir que el machismo, las causas criminógenas, es un pelo en un gato. Hay numerosos porqués de por qué está sucediendo esta situación antisocial. Yo le quiero decir, diputada, yo soy abuelo de una nieta de 2 años y yo quiero que esa niña no tenga miedo, como tampoco quiero que los niños de las primarias, las secundarias, las preparatorias, en la universidad y la ciudadanía en general no crezcan con miedo, que no tengamos esa psicosis de que poderse en la noche no hay una protección de vida porque me van a matar. Seremos férreos para proteger a la mujer, seremos férreos en los estudios que se hagan transversalmente para dictar medidas con tiros de precisión para evitar estas conductas antisociales. Se ha comprobado que los que lo hacen es definitivamente hombres que tienen un tema de sociopatía en contra de la mujer. Es un crimen en contra de la mujer. Detectarlos oportunamente y establecer con el poder público, principalmente con el Ejecutivo, las acciones necesarias pero urgentes, para que estemos en el mismo camino y adoptemos las medidas preventivas, culturales y de educación que sean necesarias. No hay dinero que se pueda invertir sin que provoque un gasto en este tema. Sucedió en Ciudad Juárez, no lo tengamos en el Estado de México. Se concede el uso de la palabra al diputado Raimundo Garza Vilchis. Adelante, diputado.
Gracias. Parte fundamental de nuestra cultura mexicana son los dichos, y bien decía mi abuela y mi madre que la primera impresión cuenta. Con su presentación ya me dejó en lo personal una buena impresión. Una segunda impresión fue cómo desempeñó la presentación de su experiencia y de los planes que tiene, pero me gustaría llevarme una tercera buena impresión. Le platico un poquito los antecedentes. El 30 de mayo del 2015, cuando apenas estaba nueva esta legislatura, se emitió el decreto 14, modificando el artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal en sus párrafos segundo y tercero, buscando el objetivo específico de que todos los ayuntamientos contaran, en caso de tener población indígena, y que es un tema que comentó, un representante ante el ayuntamiento. Se dio el decreto, se hicieron algunas convocatorias. La verdad es que la respuesta de origen fue pobre, pocos municipios atendieron a este ordenamiento y bueno, se buscaron muchas salidas, algunos se fueron por la demanda. En lo particular nosotros buscamos a la Comisión de Derechos Humanos del Estado con el doctor Baruch y bueno, en ese momento la respuesta fue que se ordenó iniciar una investigación a los 47 municipios que están incluidos en el artículo 6 de la Ley de Cultura y Derechos Indígenas. Ha sido un tema recurrente que hemos estado defendiendo, que no son 47 municipios en el estado los que tienen población indígena, sino 125. Es correcto. De hecho, el gobernador, todavía unos días más, pero sigue siendo nuestro gobernador, dio a través de desarrollo social el impulso para que se incrementara el presupuesto, programa único en todo el estado que incrementó un 137% de 2016 a 2017, atendiendo en buena medida esta circunstancia. Sin embargo, hoy la radiografía se parece a 2015, siguen habiendo demasiados municipios que no acataron este ordenamiento. Mi pregunta concreta es, yo creo y le deseo la mejor de las suertes, pero si usted quedara como presidente de la comisión, ¿usted ampliará este número a los 125 municipios para que sean atendidos dentro de esta investigación? Total y absolutamente. Esta población, nuestra atención, a veces damos más preeminencia a fenómenos antisociales como el feminicidio o los mismos homicidios, la tortura, la violación, pero nos olvidamos de algo que está vivo, algo que está impactando nuestra cultura y que debemos de preservar. Perdón que lo diga, cuando fui rector creamos la beca de los indígenas, apoyamos a los deportistas naturales, a todas estas 5 culturas vivas. Es importante mantenerlas, acercarlas, convivir con ellas y no nada más verlas como un objeto de folclore en la Casa de las Artesanías o en temas de ese tipo. Tenemos que sobrevivir y hacerlos convivir y vivir en esta sociedad mexiquense porque son parte de la cultura, parte de los valores intrínsecos que tiene nuestra sociedad. Claro que deben de participar dentro de la comisión, la aplicación, la preservación, la difusión de los derechos humanos y de las actividades políticas, sociales y culturales del Estado. Este Estado, quiero comentarles, seguramente ustedes lo saben, es el único en el mundo que tiene 5 culturas vivas. Aprendamos de ello y démosle ese impulso. Y los derechos humanos serían un gran pretexto para que se puedan integrar a esta gran dinámica, porque con esto estamos fortaleciendo la democracia. Gracias. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra a la diputada Mercedes Colín Cuadra. Muchísimas gracias, con su venia, señora presidenta. Bienvenido, doctor Jorge Olvera, al seno de esta Comisión de los Derechos Humanos. Y bueno, pues escuchando con mucha atención su presentación. Yo soy del sur del Estado de México y estoy de acuerdo con usted. En el sur necesitamos una visitaduría. Es urgente porque hay muchas violaciones a los derechos humanos. Y bueno, pues quiero hacerle 2 preguntas.
Actualmente las organizaciones civiles no gubernamentales creen que es necesario que se aplique la alerta de género no solo en 11 municipios del Estado de México, sino en los 125 municipios del Estado de México. Quisiera saber su opinión, si es necesario aplicar la alerta de género en los 125 municipios del Estado. Y por otro lado, si usted es el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México, ¿cómo participará la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México en la promoción y la defensa de los derechos de la tercera y la cuarta generación? Es cuanto, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputada. Una pregunta muy interesante. No por el hecho de aplicar la alerta de los 125 municipios vamos a disminuir este fenómeno. No hay que perder de vista que es un fenómeno social, antropológico, sociojurídico, que tiene que ver con la cultura del ser humano. Desde que nacemos, las interacciones familiares, sociales. Yo creo que lo que debemos hacer y de luchar es porque se disminuya. Pensar como una premisa prioritaria los 125 municipios, yo creo que alarmaría. Mejor hay que hacer programas certeros, exactos, transversales, cohesionados con todas las instituciones para evitar las alertas de género. El día que no haya ninguna es cuando vamos a decir que sí estamos haciendo las cosas bien. Yo desde aquí me comprometo, si el voto de esta soberanía me favorece, a trabajar cerca con las organizaciones no gubernamentales, porque son la vida y la vitalidad de la Comisión de los Derechos Humanos. Así nacieron estas comisiones y seguramente esta alerta de género va a ser ampliamente discutida. Hemos hecho estudios muy puntuales acerca de los feminicidios o los homicidios en contra de las mujeres y ya hay mucho material que tenemos que aplicar, pero ya, con programas certeros y con programas que verdaderamente prevengan esta conducta antisocial. Y de acuerdo a los derechos de la tercera y cuarta generación, es importantísimo que enseñemos la solidaridad con los pueblos, defendamos la ecología, el medio ambiente, es importantísimo el no maltrato a los animales y también ser solidarios con los demás pueblos, creando e incorporándonos a un gran sistema nacional y catálogo de derechos humanos. Y la cuarta generación es importantísima, porque otra vez nos hace regresar a la primera, el derecho al el uso de las tecnologías de la información, un mundo globalizado. El día de hoy nos exige que todos tengamos acceso abierto al conocimiento, porque eso va a ser el resultado también de conductas distintas. Repito, a los niños, dándoles un instrumento musical, un libro, un balón, los vamos a transformar. Esa sería mi contestación, diputada. Gracias. Se da el uso de la palabra al diputado Jesús Sánchez. Adelante, diputado. Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenido. Gracias, con el diputado. permiso presidenta. Quiero, después de que hizo algunos comentarios en relación al tema de identidad personal y sexual, en el caso de su servidor y desde luego del grupo parlamentario del PRD, nosotros estamos siempre en el apoyo precisamente para el tema de LGBTT, en donde con la intención de que se dé precisamente el matrimonio igualitario. Desde el punto de vista profesional, sin embargo, también desde los derechos humanos, ¿hasta dónde considera, desde luego, el doctor, en este caso así lo digo, el doctor Jorge Olvera, hasta dónde considera precisamente legitimar el matrimonio igualitario? Sin embargo, para mí es muy importante desde el punto de vista, sí, digamos, legal, jurídico, pero también sí tocar la parte religiosa, punto de vista del doctor Jorge Olvera. Tenemos que conciliar, diputado, todos los puntos de vista. Como hombre de leyes,
la Suprema Corte de Justicia se ha manifestado. Uno de los grandes problemas que tiene México es sin duda alguna la falta del respeto al Estado de Derecho. La Suprema Corte de Justicia se ha manifestado a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Como jurista, apoyo definitivamente, y lo he manifestado, el respeto a la diversidad, lo dice la reforma constitucional del 2011. Esto sin querer lesionar a la familia tradicional. Yo recuerdo cuando se funda el divorcio, decían que la familia iba a terminar, y no es cierto, se fortaleció, únicamente se hizo más racional. Yo respeto a la Iglesia Católica, respeto a las demás iglesias, pero también estoy a favor de la diversidad sexual. Podría llamarse matrimonio, podría llamarse convivencia social o otros temas que ya le han puesto en otros estados, pero sí tenemos que respetar y infundir en que todos somos iguales, esto para la Iglesia, ante Dios, pero también todos somos iguales ante la ley, y como jurista, y en caso de ser elegido como presidente de esta honorable Comisión de Derechos Humanos, estaré luchando por los grupos sociales, con todas las organizaciones sociales, incluidos los de la diversidad sexual, y estoy a favor del matrimonio igualitario. Doctor Jorge Olvera García, agradecemos por parte de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos su presencia, su participación, sus respuestas, y solicito al secretario técnico de la comisión pueda acompañar a su salida y pueda llamar al siguiente participante. Gracias. Muy amables diputados y diputadas, buenas tardes. El siguiente y último participante, maestro Martín Flores Vilchis. Gracias, buenas tardes. Maestro Martín Flores Vilchis, agradecemos su presencia y disposición ante el llamado. Su oportunidad nos servimos a hacerle para concurrir a este recinto legislativo. Ha sido propuesto para participar en el proceso de elección de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Por ello, su presencia en este recinto legislativo, que nos permitirá conocerle directamente, ampliar información sobre su perfil profesional, desarrollo laboral, experiencia y verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El respeto, la protección de los derechos humanos resultan esenciales para la dignidad y el desarrollo individual y colectivo de toda persona, y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que desempeña un papel principal en estas áreas. Por eso, es muy importante para nosotros dictaminar con el mayor cuidado y objetividad en este ejercicio y congruente con este propósito. Tiene el uso de la palabra. Adelante, maestro. Gracias, muy amables, buenas tardes. Agradezco enormemente esta gran oportunidad, esta Cámara, esta Legislatura de Derechos Humanos, o esta comisión, para hablar de este tema tan interesante, tan apasionante de derechos humanos. Realmente pongo a consideración de esta comisión, en caso de haberme favorecido con el voto para ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos, para poner toda mi experiencia en este tema. Soy maestro Martín Flores Vilchis, soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Derecho Penal por el Centro Universitario de Ixtlahuaca, Campus Toluca. Repito, pongo a consideración mi experiencia de aproximadamente 20-21 años en el servicio público, un largo periodo en el cuerpo jurídico de una
yo llamaría de una parte muy sensible, que es la política, que en muchas ocasiones es criticada por ser violatoria de derechos humanos, actuar a veces con demasiada fuerza, ¿no? Con demasiado rigor. En mi andar en esta etapa, realmente me permito reflexionar en ese sentido. Hicimos excelente labor, yo sí me atrevo a pensar en apoyar en la capacitación, que es un tema primordial, capacitar primeramente, como comentaba, en los servidores públicos relacionados con el tema de seguridad pública. De hecho, traigo 7 ejes rectores, le llamaría yo, de mis propuestas, que sin duda habrían de eficientar y ayudar que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que está funcionando adecuadamente, yo así lo veo, podemos afianzarla, podemos robustecerla en gran medida. Su servidor también ha participado como abogante, he litigado en algún tiempo, como docente también, inclusive con chicos de bachillerato, de licenciatura, también en el Colegio de Estudios Jurídicos de México, con personas que se están preparando como abogados, jovencitos con mucha capacidad. Y repito, traigo en mente y por escrito estos 7 ejes rectores, y yo, en caso de haberme favorecido por esta comisión como presidente de Derechos Humanos con su voto, sería implementar de manera periódica visitas a las agencias del Ministerio Público, así como a los hospitales, escuelas y centros penitenciarios, porque en la práctica es muy real esto que expongo. Es común que la gente que acude a hacer un trámite a una agencia del Ministerio Público le violen sus derechos, lo detengan injustificadamente, le pidan dinero, exista corrupción. Eso no puede suceder. Debemos estar muy atentos a estos temas. En hospitales, gente que va muriendo casi, literalmente, y no es atendida de manera regular, con omisiones, etcétera. Son temas muy importantes. En las escuelas, niños que son maltratados, violentados, no solamente de forma física, sino psicológica, y eso hay que estar debemos estar muy atentos. Y en centros penitenciarios también, porque como lo sabemos, nuestros derechos humanos los tenemos a las personas, como personas existen, a pesar de que la gente esté recluida, pues tiene esos derechos y en muchas ocasiones también son violentados. También es muy importante generar agilidad en la tramitación de los expedientes de queja ante las diversas visitadurías, las visitadurías generales o las visitadurías adjuntas, a fin de evidenciar las prácticas violatorias de derechos humanos por parte de las autoridades estatales y municipales. O sea, no es recibir una queja nada más y tenerla ahí guardada o retenida, sino darle seguimiento, apuntarle seguimiento, investigar adecuadamente y en su momento, si hay elementos, no buscar o esperar, mejor dicho, a que esos elementos nos lleguen. Como Comisión de Derechos Humanos, como representantes del pueblo, de cada uno de los habitantes, debemos buscar esas evidencias y en algún momento emitir esas recomendaciones que tengan fuerza y puedan aportarse a algún proceso administrativo, un proceso judicial. También es muy importante estar muy atentos con el tema de las medidas cautelares, ya que es muy común que existan violaciones flagrantes a derechos humanos y una seria amenaza a la integridad o a la tranquilidad de las personas. Es muy importante que esas medidas cautelares por parte de los visitadores, yo como titular de la Comisión de Derechos Humanos, atendido con mucha energía, procurar que no se violen flagrantemente esas garantías, que por medio de las medidas cautelares que están contenidas en ley, bueno, ponerlas a funcionar adecuadamente. Ya que comúnmente, como decimos, con esas amenazas se pone en riesgo la integridad física de las personas o inclusive su propia vida. También es muy importante prestar atención al tema relacionado con personas desaparecidas. Es muy importante la fuerza que tiene de derechos humanos en apoyarse obviamente en otras autoridades, llámese policías, llámense escuelas, llámense todas las autoridades que conforman el gobierno estatal y procurar esa búsqueda, procurar la localización de esas personas a toda costa.
También dar seguimiento a lo relacionado con la mediación, cuando la ley no lo permite, obviamente. Como es sabido, nuestra propia ley de derechos humanos contempla situaciones que son y que no pueden ser posible la mediación, cuando ponen en peligro la vida, la integridad de las personas, etcétera. Pero cuando se puede, bueno, pues lograr esa mediación, esa conciliación y buscar que ese ciudadano, a ese ciudadano se le respete correctamente su derecho y tenga puntual seguimiento a su actividad o lo que pretenda hacer, algún trámite que no se le violente, que no se le frene, que no se le detenga. Y también promover la divulgación de los derechos humanos a través de pláticas o lugares derivados de nuestras normas jurídicas y de los instrumentos en materia de derechos humanos. Como comentaba, mi amplia experiencia en este tema de derechos humanos me ha permitido realmente colaborar en gran medida, y yo sí lo veo de manera preventiva, la plática, la charla, la capacitación con el personal, con los servicios públicos, que puedan llevar a cabo a cabalidad el servicio público, con maestros, como decíamos, con médicos que hagan bien con policías que hagan su trabajo, con ministerios públicos, cualquier persona que haga a cabalidad, que cumpla con su trabajo. ¿Y cómo puede ser de mejor manera si no con esas pláticas, esa capacitación? Es tanto de su servidor. Gracias, maestra Martín Flores. Gracias. Quisiera pedirle a la secretaria pudiera integrar los diputados que quieran hacer uso de la voz. La Comisión Legislativa de los Derechos Humanos agradece su presencia y participación y solicito al secretario técnico de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos acompañe a su salida al maestro Martín Flores Vilchis. Muchísimas gracias. 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 Ha sido agotado el turno de participantes y con ello la etapa de entrevista. Prosiguiendo con el desahogo de este punto, realizaremos el análisis y la votación de las propuestas e integraremos la terna con apego al procedimiento aprobado por la Comisión Legislativa. La presidencia abre la discusión en lo general y en lo particular de las propuestas y pregunta a los integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos si desean hacer uso de la voz. Sí, pero primero vamos a aprobar que las propuestas puedan ser en el… Sí. Es correcto. Pido a quienes estén por la aprobatoria en lo general y en lo parte las propuestas de los cinco entrevistados para que formen parte de esta lista, para que dentro de ellos se pueda integrar la terna y quienes estén a favor sirvan levantando su mano. Para que se participe dentro de los entrevistados se pueda conformar la terna. Quienes están a favor gustan aprobar. ¿En contra? ¿En abstención? Las propuestas que servirán de base para la terna ha sido aprobada por mayoría de votos. Integraremos la terna mediante la votación correspondiente, por lo tanto solicito a las diputadas y diputados de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos se sirvan a hacer sus propuestas para la terna y pido a la Secretaría registre las propuestas. Sí, vamos a registrar a los oradores. El diputado Raimundo quiere hacer una propuesta, la diputada Aide y el diputado Jesús Sánchez Isidoro. En uso de la voz, el diputado Raimundo Garza Vilchis. Ya me iba a decir Guzmán Corroviñas, pero no. Bueno, yo creo que por ciencia, por el desempeño, por cómo se dio la presentación, incluso me ganó varias preguntas que se podían haber hecho y las respondió en la propia presentación de su proyecto, yo creo que sería muy buen candidato el doctor Jorge Olvera García.
Gracias, tomamos nota. La diputada Aide Flores Delgado. Muchas gracias. A mí me gustaría, en apego a 4 organizaciones no gubernamentales lo están proponiendo y también derivado de su experiencia profesional y de los cargos directivos que ha tenido, proponer al maestro Jesús Romero Sánchez. Gracias, diputada. En uso de la voz, el diputado Jesús Sánchez Isidoro. Bien, igual con la misma idea de quienes sí hicieron bien las cosas, también de que es la única mujer que se está presentando con propuesta por parte de su servidor, sería la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Gracias. Doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Han sido presentadas y registradas las propuestas siguientes. De la siguiente. La terna para elegir presidente de la Comisión de Derechos Humanos por parte del diputado Garza es el doctor Jorge Olvera García, por parte de la diputada Aide Flores es el maestro Jesús Romero Sánchez y por parte del diputado Jesús Sánchez Isidoro, la doctora Claudia Elena Robles. Muy bien. Solicito a quienes estén a favor de la integración de la terna con las propuestas mencionadas se sirvan a expresarlo en votación nominal. Jesús Sánchez Isidoro, a favor. Mercedes Colín, a favor. Garza Vilchis, a favor. Perla Monroy, a favor. Araceli Casasola Salazar, a favor. Aide Flores, a favor. Nelly Damosiños Jiménez, a favor. Brenda Alvarado Sánchez, a favor. La integración de la terna ha sido aprobada por unanimidad de votos. Con base en lo aprobado, se tiene por integrada la terna que formará parte del dictamen y del proyecto de decreto que será presentada para su discusión y en su caso aprobación en el pleno de esta legislatura. En relación con el punto número 2 del día y habiendo sido integrada la terna y para facilitar los trabajos, en cumplimiento del procedimiento correspondiente, han sido elaborado un dictamen y un proyecto de decreto que contiene la propuesta de terna para elegir presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Solicito a la Secretaría proceder a la lectura del dictamen y el proyecto de decreto para su discusión y en su caso aprobación. Honorable Asamblea. Se le da el uso a la palabra al diputado Raimundo Garza Vilchis. Con el debido respeto, Presidenta, solicito por motivos de economía procesal sea leída no todo el dictamen, sino únicamente la parte introductoria, los antecedentes y la parte resolutiva, en el entendido de que todos los documentos deberán de ser integrados en la versión. Muy bien, quisiera solicitarle a cada uno de mis compañeros diputados, si están de acuerdo en la propuesta del diputado Raimundo Garza Vilchis, podamos hacer en forma, levantando la mano en forma económica. La propuesta del diputado ha sido aprobada por unanimidad de votos. Honorable Asamblea, por acuerdo de la 59ª legislatura, mandato a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos desarrollar el procedimiento dispuesto en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, consultando a 10 organizaciones no gubernamentales y a 10 instituciones académicas y, en su oportunidad, presentar terna para el cargo. En acatamiento del mandato de la legislatura y cumplimiento con el procedimiento acordado, nos permitimos, con sustento en lo establecido en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en relación con lo previsto en los artículos 13A, fracción 13ª, inciso C, 70, 73, 78, 79 y 80 del reglamento de este Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Y para efecto de lo señalado en el artículo 18 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. El 24 de julio del año en curso, el maestro Baruch Delgado Carvajal presentó a la legislatura renuncia al cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, misma que fue aprobatoriamente por la legislatura en pleno en sesión celebrada el 27 de julio del presente año. En la citada sesión, la legislatura, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política, encomendó a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos sustanciar el procedimiento establecido
en la Ley de Derechos Humanos del Estado de México para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, consultando a 10 organizaciones no gubernamentales y a 10 instituciones académicas, a efecto de que realizaran propuestas para la elección correspondiente. Resolutivos. Primero, se propone la terna a la 59ª legislatura para que elija con fundamento en lo propuestado en los artículos 18 y 19 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Segundo, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente, dado en Palacio de Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 10 días del mes de agosto del año 2017, a los 2 días. ¿Es cuánto? La comisión. La Comisión Legislativa de Humanos, presidenta, diputada Brenda María Alvarado Sánchez, secretaria, diputada Nelida Mociños Jiménez, diputado Raimundo Garza Vilchis, diputada Perla Guadalupe Monroy Miranda, diputada María Mercedes Colín Guadarrama, diputada Josefina Aide Flores Delgado, diputado Jesús Sánchez Isidoro, diputada María Pozos Parrado y diputada Araceli Casasola Salazar. ¿Es cuánto, presidente? Quisiera pedirle, si sea tan amable, diputada secretaria, que pudiera precisar la terna, en qué términos quedó, para que pudiéramos precisar en este término. Está en… Ok, para incorporar al resolutivo, primero vamos a dar la integración de la terna, cómo quedó conformada, y es el doctor, el número 1, el doctor Jorge Olvera García, número 2, la doctora Claudia Elena Robles Cardoso, y número 3, el maestro Jesús Romero Sánchez. Muy bien, muchas gracias. De acuerdo con lo señalado en el artículo 76 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, antes de la discusión del dictamen, la Secretaría referirá los antecedentes. El dictamen formulado es consecuente con los trabajos determinados en el procedimiento acordado por la legislatura para elegir al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y que en su oportunidad se encargó a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Sí, tiene el uso de la voz la diputada Aide Flores Delgado. Sí, muchas gracias. Nada más ahí en relación a lo que mencionaba ahorita la secretaria en base a cómo quedó integrada la terna, quisiera precisar que por parte de nuestro amigo el diputado Raimundo fue quien la propuesta del doctor Jorge Omar, que sería número 1, Jorge Olvera, perdón. En mi caso hice la propuesta de el maestro Jesús, 2, Jesús Romero Sánchez, y la tercera que hizo nuestro amigo el diputado Jesús Sánchez Isidoro, que es la de Claudia. Perfecto, ¿no? gracias. De la doctora Claudia. Gracias. así quedaría. Solo como precisión. Así Muchas quedaría gracias. sentado. Sí, adelante, diputada Mercedes Colín. Yo creo que es muy importante el acta, señor secretario de Asuntos Parlamentarios, que se diga que para ocupar el puesto de presidenta o presidente, porque inclusive tenemos a una mujer ahí dentro de la terna, por favor. Es correcto, diputada, gracias por la observación. ¿Estamos aquí? En acatamiento del procedimiento legislativo aplicable, la presidencia abre la discusión en lo general del dictamen y proyecto con que se acompañe y pregunta a los integrantes de la comisión legislativa si desean hacer el uso de la palabra.
Esta presidencia consulta a las diputadas y diputados que conforman la Comisión Legislativa de Derechos Humanos si es de aprobarse en lo general el dictamen y proyecto de decreto, y pido a la Secretaría recabe la votación nominal, aclarando que si alguien desea separar algún artículo para su discusión en lo particular, se sirva a expresarlo. Adelante, diputados. Jesús Sánchez Isidoro, PRD, a favor. Mercedes Colín, PRI, a favor. Raimundo Garza Vilchis, PAN, a favor. Perla Monroy Miranda, a favor. Aide Flores, a favor. Nélida Mociños Jiménez, a favor. Brenda Alvarado Sánchez, a favor. El dictamen y proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por unanimidad de votos. Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen y proyecto de decreto, y en virtud que no hubo solicitud de discusión en particular, se tienen también por aprobados en lo particular. Se solicita a la Secretaría para haga llegar el dictamen y proyecto de decreto a la presidencia de la legislatura para la programación de su presentación ante el Pleno Legislativo. Los asuntos del orden del día han sido atendidos. Registra la Secretaría la asistencia a la reunión. Ha sido registrada la asistencia. Se levanta la reunión de la Comisión Legislativa de los Derechos Humanos, siendo las 5:59 del día miércoles 2 de agosto del año 2017, y se pide a los integrantes permanecer atentos a la convocatoria de la próxima reunión. Muchas gracias.